Tengo el gran gusto el día de hoy. Bienvenidos a una conversación. Tenemos al doctor Dani Carol Rodas, profesor de estudios del Antiguo Testamento de Wheaton College. Es un gusto tenerte, doctor. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde. Gracias por aceptar esta invitación para hacer esta entrevista. Tú no eres desconocido de la Iglesia del Pacto. Has predicado en nuestras convenciones nacionales y has dado diferentes eh, cátedras a nuestros pastores hispanos. Pero cuéntanos un poquito de quién eres, tu ministerio, dónde vives, tu familia, etcétera. Bueno, es una historia un poco compleja, como vos sabés. Yo soy medio guatemalteco, por eso el segundo apellido es Rodas. Mi mamá era guatemalteca y nos criaron así bilingües y biculturales. Y pasé casi todas mis vacaciones en Guatemala así de joven. Y después fui a Guatemala con mi esposa para enseñar en un seminario en la capital. Ahí estuvimos unos 13 años, ahí nacieron los hijos. Y regresamos al país, a este país, en los 90, a mediados de los 90, a un seminario en Denver, y hace 4 años estoy aquí en Wheaton, pero siempre como profesor del Antiguo Testamento. Y hace un poco más de una década, pues empecé a trabajar la cuestión de la Biblia y la migración. Y seguramente esta es la razón por la cual estamos juntos en esta tarde. Pero es un poco de mi trasfondo y yo creo que es por mi trasfondo que me interesa tanto este tema de la migración y por mi entrenamiento y experiencia con el texto bíblico, pues la Biblia y la migración. Eh, sí, eso es algo de mi persona, no sé Mm. si algo más. ¿Te recuerdas dónde nos conocimos? Hace tiempo, ¿verdad? Ya hace unos años. ¿Te recuerdas qué evento fue? Ay, exactamente, no recuerdo el evento. Fue en un simposio con nuestros hermanos asiáticos americanos Ah, sí, en sí, 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 Trinity. sí. Sí, Y, aquí en Chicago. sí, y cuando supe que eras guatemalteco, porque aunque eres la mitad, yo te reclamo que eres completo Gracias. para Guatemala. Amén. Pero eres un hombre muy alto, o sea, de que yo no Sí, sé, en metros yo no sé cuánto medís, sé que medís bastante en pies, sí. ¿verdad? Pero yo Lo parezco que una de digo tus es que, piernas cuando te abracé. sí, lo que digo es que la gente gringa no me entiende y los latinos no me creen. Estoy fregado, como decimos en Guatemala. Sí, Sí, yo mido 2 metros y mi 2 metros hermano sería mayor, en pues, Latinoamérica. sí, 2 metros. Y mi papá era, pues, anglosajón. Pero mi hermano mayor es bastante más pequeño que yo, ¿verdad? Entonces no sé cómo salí, cómo El soy, Señor te ¿verdad? Pero expandió, ¿verdad? Gracias a Dios. yo creo Yo que sí. tuve el gusto de conocerte y me encantó tu presencia ahí como aliado de los hermanos asiáticos. Estuvimos en ese mismo simposio. Eh, ah, Quería preguntarte antes de entrar en el tópico de migración. Eh, Tu especialidad es en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Tenemos muchos pastores que nos cuesta mucho predicar del Antiguo Testamento porque para entender el Antiguo Testamento se tiene que tiene que haber un entendimiento básico del contexto que a veces nos falta como hispanos, que estamos muy, pero muy salidos de eso. ¿Qué te atrajo a estudiar Antiguo Testamento y aún más enseñar el Antiguo Testamento? Pues francamente fue América Latina, Sí. porque cuando empecé a leer ciertas cosas, de ciertas tendencias teológicas que hablaban de la pobreza y la política en América Latina, y después fuimos a trabajar ahí por tantos años. Pues lo que yo veo en el antiguo es lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? La cuestión de la pobreza, la migración, las guerras, las injusticias. Y hay tantas historias en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que son nuestras historias y son historias muy humanas. Y también por mi interés en
en lo que es la ética, la ley me interesó, porque la ley tiene mucho que ver con la ética de ese Mm. pueblo antiguo. Los salmos, las esperanzas y las penas del pueblo y también los profetas, la denuncia profética de la injusticia, la esperanza de un Mesías. Todo eso nace y es nutrido en América Latina. Entonces ahí nació la pasión por el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Qué has descubierto que no entendemos en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es algo que no, que se nos pasa desapercibido? Yo creo que parte del problema y el reto también es que cuando vamos al texto bíblico, muchas veces lo que estamos buscando son unos versículos, digamos, para el tiempo devocional y perdemos la profundidad y la amplitud del mensaje. Y yo creo que parte de nuestro reto es tratar de tener un horizonte más amplio de lo que nos ofrece el texto bíblico. Y si tuviéramos eso, creo que habría más interés y más afán por el estudio del antiguo. Eh, no sé cuánto estuviste, ¿cuál fue el seminario que enseñaste en Guatemala? ¿Fue CETECA? Sí, el Seminario Teológico Centroamericano que está en la capital. Ujú. Un seminario de primera que ha sacado muy buena gente. Tenemos a un amigo muy mutuo, a Juan Martínez, que también participó por ahí. Una de las razones que quería hacer esta entrevista contigo, mi hermano, es porque tienes un libro que está saliendo. ¿Va a salir en español también o sale en inglés primero? Fíjate que ayer envié un email al jefe de la editorial preguntándole Ujú. y, si habría posibilidad que saliera en español y ya me respondió y está haciendo sus averiguaciones y veremos. Sería muy bueno. Lo que pasa, fíjate, es que publiqué un libro anterior, Sí, Cristianos a la Frontera, sí. y salió una traducción mala. Y no voy a decir el nombre de la editorial, pero me prometieron que me iban a enviar el manuscrito, ¿verdad? Para leerlo. Entonces me llega el manuscrito y está lleno de errores. Y les envío un email y me dicen, "Ah, demasiado tarde, el libro sale la otra semana". Wow. Pero es un español que es peor que un Spanglish. Y yo tengo la sospecha que el traductor, entre comillas, usó un programa de computadora, De ¿verdad? Google, sí. Y porque los errores fueron errores garrafales. Uf, No no te sé puedo si dar ejemplos, pero sí. No sé si te pasa a vos de que cuando estamos escuchando una traducción, como hablamos los dos idiomas, Ajá. nos hacen tortura en el proceso si no lo Sí. están haciendo bien. Bueno, Lo que ha pasado conmigo también es que cuando he estado predicando en español, digamos, y tengo un traductor en inglés, tengo que corregirle porque, porque de vez en cuando lo traducen mal, ¿verdad? Uno tiene que sí, parar el español y corregir al traductor, ¿verdad? Pero a vos mí has tenido lo mismo. a mí me ha pasado que mi traductora explicaba las cosas mejor que yo todavía y entonces se hacía mucho más largo el sermón. Sí, El sí. título del libro es The Bible and Borders, Hearing God's Word on Immigration. O sea que sería la Biblia y las fronteras, escuchando la palabra de Dios sobre inmigración, algo así, ¿verdad? Sí, y Entonces, puse ahí fronteras en plural, sí, porque muchas veces lo que pasa es que la concentración está en la frontera así con México, cuando este es un fenómeno internacional, es global. Entonces, quería pues sacar el enfoque solamente en la frontera con México. te has enfocado en el pasado con hablar acerca de que la migración ha sido global y que es bíblica, porque está en la Biblia. Cuéntanos algún episodio donde la migración es vista en el Antiguo Testamento. Wow, hay tantas historias. Tal vez para empezar, aún cuando vamos a Génesis 1, Mm, la palabra nos dice que
el ser humano tiene que llenar la tierra. Es decir, y bueno, ¿cómo va a ser eso? Pues migrando. Ujú. Entonces podemos, según lo que yo creo, migrar es parte del ADN del ser humano, porque la historia humana es la historia de migraciones. No importa dónde en el mundo, siempre la gente va migrando, de ciudad en ciudad, de estado a estado, o de país a país, o continente a continente. Esta es la historia humana. Entonces, no nos sorprende cuando vamos al Antiguo, que es un libro lleno de migraciones, empezando con Caín, ¿verdad? También tuvo que ir. Y así, empezando en capítulo 4, ya estamos viendo migración en la Biblia. Y hay tantas historias. Una historia que me impactó mucho fue en Génesis 12 con Abraham, cuando hay hambre en la tierra y él va con Sarai a Egipto. Y cuando él va llegando, cuando ellos van llegando a la frontera, y según la arqueología sabemos que habían como fuertes, ¿verdad? Sí. En la frontera, porque ellos siempre tenían gente llegando por el Nilo, porque hay agua, hay comida, y siempre con el flujo hacia adentro de extranjeros buscando comida. Entonces lo que vemos es que cuando ellos llegan tal vez a un punto así, de un fuerte egipcio, eh, Abraham miente, ¿verdad? Que ella es mi hermana. Sí. Y ella está dispuesta a tomar el riesgo como mujer, ¿verdad? Para que todos puedan comer. Y lo que estamos viendo en esa historia en Génesis 12 es la presión y la tensión de ser un migrante que tiene que comer y cruzar una frontera para comer y lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. Eso me impactó mucho, pero hay muchas otras historias en el Antiguo Testamento. Eh, Tocayo, parte de, obviamente tú eres un ciudadano americano, tienes una vida americana y aunque somos guatemaltecos, tenemos esta vida acá. Eh, ¿Cuál ha sido tu motivación de seguir hablando de migración? No te afecta a ti personalmente? O sea, de que tus hijos están bien, tu familia está bien. ¿Cuál es la motivación de hacer esto, Tocayo? Bueno, cuando la gente me pregunta, hay ruido afuera, no sé si puedes escuchar o estás No, bien. no, yo creo que está bien. Eh, Cuando la gente me pregunta por qué hago lo que hago, les digo, pues es por mi gente. Es como vos, ¿verdad? Es mi gente. Entonces, no puedo hacer nada por ellos, ¿verdad? Ese es mi trabajo, eso es mi responsabilidad por nuestra gente, ¿verdad? Y es gente trabajadora, gente sincera, eh, gente de familia, muchas veces gente religiosa. Entonces yo lo veo como una responsabilidad, una tarea mía, y el Señor, lo que tengo la dicha de ser mitad mitad, pero con cara angla, ¿verdad? Y realmente, y la estatura norteamericana, y eso realmente me ayuda porque la gente me escucha. Entonces, aún por mis puestos ahora en Wheaton y antes en un seminario en Denver, por mi título y todo eso, eso me ayuda porque la gente me tiene que escuchar. Y como no tengo un apellido, primer apellido, pues el segundo es Rodas, pero el primer apellido es Carol, ¿verdad? Es irlandés. Eh, la gente no se asusta conmigo, ¿verdad? Están dispuestos a Mm, escuchar. Eh, y esto me ayuda. Entonces, aún más la carga, ¿verdad? mm, De hacer esto. Porque tengo la posibilidad de hacerlo de una forma que otros no pueden hacer. mm. Sin un acento de Antonio Banderas mientras lo estás haciendo, ¿verdad? Ah, algo que mucha gente no entiende, y esto es repetitivo para nuestros hermanos hispanos, es de que los hispanos venimos de diferentes colores. Hay hispanos como tú, hay hispanos afro-latinos, los que venimos como yo, que somos descendientes, somos mestizos, indígenas con españoles.
tenemos personas que son eurolatinos, que son europeos que emigraron a Latinoamérica y lo que pasa es que la mayoría de migración viene de México y de Centroamérica, entonces tenemos personas que son mestizas, pero siempre ha habido esa confusión. Somos 22 países hispanos. Todos hablamos español, pero lo hablamos a nuestra manera, con nuestros propios modismos, o sea que no siempre todos entienden. Atentos, sí. Los que más se van a gozar en esta entrevista que son hispanos son los guatemaltecos, porque van a decir, finalmente muchachos, finalmente vos. Dos pastores se dicen vos en público, qué bueno. Y eso nos falta, o sea, de que yo crecí en los Estados Unidos. Cuando fui a Guatemala la primera vez, después de estar aquí algunos años, lo sentí tan extraño de que todos fueran guatemaltecos. Sí. Suena tan raro, pero todos eran guatemaltecos y para mí era un gozo muy grande y la gente pensaba que era muy raro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué escribir? O sea, ¿te importa tu gente? Obviamente tu identidad hispana es importante. El Señor te ha dado privilegios y esos privilegios los estás usando para ser una persona que aboga por su gente. Entonces, ¿cómo entonces podemos ayudar a nuestra gente? Hay gente que se siente muy culpable por estar indocumentada en este país. Y obviamente el prejuicio de otros y aún otros hispanos que no están a favor de la reforma migratoria los hacen sentir mal. ¿Qué les dirías a nuestros hermanos? ¿A cuáles? Porque A algunos, todos. Ahí tirarle a todos, olvídate. ¿Qué le dirías a nuestros hermanos que se sienten mal por estar aquí indocumentados? bueno, por un lado, van a sentir inciertos por el estado legal. Digamos, eso en este momento no se quita, ¿verdad? Entonces, siempre habrá esa tensión. No es el sentimiento de ser culpables, pero es la tensión de no tener documentos. En cuanto a sentir culpable, esto es muy complejo como vos sabés. Digamos, gente que ha dejado familia, aunque Sí. muchas veces vienen juntos, pero algunos han dejado familia. Entonces hay cierta culpa por eso, dejar a los hijos o la esposa. Eh, pero digamos, si uno entiende que la mayoría vienen para sobrevivir, Mm, entonces uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? mm, Y es por la familia, realmente, claro. o por los hijos, o por la esposa. Algunos vienen huyendo de la violencia, digamos, en Guatemala o en El Salvador, por ejemplo, y también en Claro. México. Entonces ahí no hay culpa, digamos, ahí solo es para salvarse, ¿verdad? Mm, Entonces hay tantos casos diferentes, ¿verdad? Algunos vienen por cuestión económica, algunos vienen huyendo, digamos, hay una gama de razones, pero si uno tiene la idea de que aquí hay un lugar donde idealmente hay más seguridad mm, y más posibilidad de ganarse la vida, mm, aunque uno escucha también la idea de que aquí las calles son de oro y que todo es fácil y que uno gana un montón. claro. Platicando con gente así, ¿verdad? Y vienen con el gran sueño norteamericano y lo que vienen es a una pesadilla Claro. por la cuestión de la presión y aquí uno gana más, pero también la vida es muy cara. Y entonces ahí está, es todo un chirmol, como diríamos de Guatemala, ¿verdad? Un chirmol de tantas cosas, una mezcla de tantas cosas y ahí uno ve la necesidad de pastores sabios y pacientes, ¿verdad? Que realmente entienden la complejidad de la realidad migratoria. Has tocado un punto bastante importante de cómo pastorear personas indocumentadas. En San Diego, una de las iglesias que estaba pastoreando, no podía cruzar de San Diego para Los Ángeles porque había un punto donde los investigan, donde los
paran en San Clemente y por eso los hermanos decían, hermano, no podemos ir a ese evento. Y yo no entendía, porque yo viajo y yo no tengo problemas, pero mis hermanos vivían con un temor bastante grande. ¿Qué le dirías, doctor, a las personas que no apoyan la reforma migratoria, que son hispanas, que han entrado en un puesto conservador y que en mi opinión, se han olvidado de dónde vienen? ¿Qué les dirías bíblicamente? ¿Qué les dirías como una persona que le importa este tópico? Con una persona así, yo creo que el mensaje es muy similar al que yo diría a un blanco, digamos, que como cristianos tenemos que saber y reconocer, y todos somos, digamos, recipientes de la gracia de Dios, porque en un momento dado, en un momento cuando fuimos vulnerables, sea existencialmente, ¿verdad? Digamos, una relación o una enfermedad, Dios toca nuestro corazón y venimos a sus pies. Pero si uno va a la Biblia, el ser humano es vulnerable también social y económicamente y políticamente. Entonces Dios tiene cuidado con gente vulnerable. Y yo creo que es importante reconocer eso, que el Dios de la gracia, de la misericordia, es un Dios, ¿verdad?, que apoya a gente en necesidad. Y hay un versículo es un pasaje realmente, en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19, si no me equivoco. Dice, hay que amar al extranjero porque yo los amo. Mm. Y si uno ve ese pasaje, dice, los amo dándoles de comer y abrigo. ¿Y cómo es que Dios da de comer y abrigo al extranjero? Por su pueblo. Claro. No cae del cielo, ¿verdad? Mm. Entonces ahí vemos que realmente si uno no apoya algo a favor del inmigrante, ellos me deben enseñarme a mí dónde pueden encontrar apoyo bíblico. Porque el peso del apoyo está a favor de la persona en necesidad. Sea una viuda, sea huérfano, sea inmigrante, sea el pobre, ¿verdad? Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 4 clases de personas vulnerables: huérfanos, viudas, pobres y extranjeros, el inmigrante. Está en la ley Y esos y grupos está en los profetas. no son grupos románticos que nos atraigan, ¿verdad? O sea, de que amar al pobre significa salir tener una inversión y tener acción. Gracias, doctor. Es muy buen recordatorio. ¿Por qué crees que este tópico se ha vuelto una cosa tan política? O sea, se asocia el sentimiento anti-inmigrante con ser conservador, y lo sorprendente para mí es que la mayoría de hispanos son conservadores. ¿Qué, ¿Por qué será tan político esto? Bueno, en los últimos años he tenido la dicha de viajar mucho. Eh, en los 2 últimos años he estado en Australia, Argentina, Guatemala, eh, España, Francia, Inglaterra. Y en todos estos países hay una ola anti-inmigrante. No es algo de los estados, es algo mundial. Y yo creo que parte del problema es el número ahora. Digamos, dicen que hay más de 200 millones de personas migrando. Desplazados, sí. Entonces, lo que estamos viendo es que los países están ahorita con el virus, pero también están cerrando fronteras porque tienen temor y muchas veces los números son tan grandes que no pueden absorber Claro. trabajo, ¿verdad? Techo, educación, seguridad. Entonces, el temor y el rechazo es natural. Entonces, lo que es importante es tratar de educar. Y lo que me molesta tanto en este país, pero no es solamente de este país,
es que la migración es como un juego político, porque algunos quieren prometer tanto y no hacen nada, y los otros pues vienen rechazando al inmigrante, y lo que da, bueno, me da cosa, como diríamos en Guatemala, es que ahora la administración de este gobierno está aprovechando el virus para apretar más la cuestión migratoria. Claro, Y esto es aprovechar el momento, sí. con fines políticos. Eso sí, para mí no se puede excusar, pero lo estamos viendo. Pero es algo que estamos viendo con políticos por todo el mundo. Entonces tenemos que reconocer, eh, digamos, la amplitud del reto mundial y tratar de educar por lo menos a nuestra gente para que por lo menos en este país donde podemos votar y podemos levantar la voz, que hagamos presencia a favor de nuestra gente. Ujú. ¿Cómo miras, cuál sería la ventaja de tener una nueva generación que entiende la escritura y que entiende el Antiguo Testamento para que nosotros podamos desarrollarnos más como una cultura latina y hacer que la iglesia tenga un entendimiento más fuerte sobre quién es Dios y cuál es su amor por el inmigrante? Bueno, es un punto que he pensado mucho porque lo que veo a nivel nacional es que la ignorancia bíblica se va de mal en peor. Mm, En la iglesia de habla inglesa y muchas veces en las iglesias hispanas ya no hay escuela dominical, mm, los sermones son de 15, 20 minutos. ¿Cómo podemos esperar que la iglesia esté lista para enfrentar estos retos y dar respuesta bíblica cuando la gente ya ni conoce su Biblia? Y lo que veo también, lo veo con iglesias de habla inglesa, pero también las iglesias hispanas. Antes, la iglesia evangélica se identificaba porque todos llegaban con la Biblia. Ya no. mm. La gente no llega con Biblia, pero llega con su cafecito, es lo que yo veo, ¿no? Llega con su Starbucks, pero no tienen Biblia. Sí. Entonces, la gente solamente se queda ahí sentada, quieren buena música, una prédica para su vida personal. Entonces, eso me preocupa porque los problemas en este país son graves. Y la migración solo es uno de los muchos problemas de este país, pero la gente es más y más ignorante bíblicamente hablando. Y la gente no lee, la gente está fascinada con su teléfono y con su cafecito, ¿eh? Pero digamos una seriedad para estudiar la Biblia se va perdiendo más y más. Y eso para mí es muy peligroso porque vamos a ir perdiendo la voz que podríamos tener si fuéramos más educados en la Biblia. Si el pueblo de Dios se entregara a las escrituras y se uniera, porque estamos bastante desunidos, y sinceramente ese nombre, esa etiqueta que nos pusieron de latinos, yo no fui latino hasta que vine a los Estados Unidos. Yo siempre Ujú. fui chapín, fui guatemalteco. Sí, Aquí soy latino o soy hispano o otras maneras, y algunas personas han rechazado eso, no quieren tener eso, pero si nos uniéramos bajo la bandera de Cristo, esto fuera muy diferente. Para finalizar, doctor, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Cuál es tu esperanza para la iglesia? ¿Qué desearías ver en nuestras iglesias hispanas? Tú tienes un trabajo muy multicultural donde lidias mucho con la iglesia mayoritaria, pero también amas la iglesia hispana. ¿Cuál es tu deseo para la iglesia? estoy hablando con un profesor, ¿ok? Ok. Eh, mi sueño, mi esperanza es que nuestro pueblo fuera más educado. Educado no solamente en lo secular, pero también en cuanto a la Biblia, que tuviéramos más estudiantes en los seminarios estudiando Biblia, teología, porque realmente necesitamos voces preparadas. Y lo que veo es que los latinos jóvenes que tienen conciencia se giran naturalmente a cuestiones de sociología,
que es muy bueno, ¿verdad? Antropología, la política, pero no tanto la preparación para las iglesias y para nuestro pueblo. Entonces, eso es mi sueño. Y francamente, esa fue una razón por la cual vine a Wheaton College, porque aquí trabajo en el departamento de posgrado y el programa doctoral, y mi sueño ha sido preparar a gente ya a ese nivel para que haya gente preparada de habla hispana, ¿verdad? Tanto de América Latina como en este país. Ese es mi sueño. Mi esperanza, bueno, es el sueño así de rodillas, digamos, ante el Señor, para que ese sueño se haga realidad. Eh, Estamos haciendo unos pasos aquí en Wheaton College y estoy viendo que hay interés a nivel nacional por Mm, los latinos, pero muchas veces el interés es económico, ¿verdad? Saben que el pueblo latino va creciendo, es decir, hay más estudiantes latinos y quieren más representaciones así de los latinos en sus universidades, pero no sé si quieren escuchar la voz latina, lo que quieren es la cara latina, ¿verdad? Pero sí. muchas veces no quieren la voz latina. Y sí, eso es algo muy complejo. La Pero ese diferencia es mi sueño. entre la presencia y la representación, ¿verdad? Eh, Estamos muy orgullosos, Tocayo, de que eres hispano, de que eres guatemalteco, de que nos representas bien, que amas a tu gente, que tienes una pasión por tu pueblo. Gracias, gracias por hacer eso. Te bendecimos y le pedimos a Dios de que te siga usando de una manera fuerte. No se me va a olvidar de que cuando predicaste en Midwinter en San Diego fue Ah, eh, sí. uh, y tenías a todos los pastores hispanos llorando, Mm, todos. Y de ver una representación, de ver una persona que está invertida y que le importa a su gente. Gracias por los recordatorios que nos has dado el día de hoy y gracias por el ministerio que haces. Gracias, es un placer estar contigo y un abrazo, hermano. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga y gracias por todo y adelante. Gracias Amén. vos.